Hola con todos, gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy con nuestro abogado Félix Calle y nuestro invitado especial, abogado John Vasconet, y su humilde servidora, abogada Mari Carmen Cordero. El día de hoy vamos a tratar el derecho laboral. ¿Qué es el derecho laboral? Doctor, ¿qué le llamó la atención del derecho laboral a usted? ¿Por qué lo enamoró? ¿Por qué decidió usted seguir esta carrera? Por ahí escuché un TikTok, vi un TikTok, algo me comentaron acerca de ello. ¿Qué nos puede decir? Bueno, ante todo, gracias por la invitación a PIMLEX. Este espacio innovador para que las personas conozcan sus derechos es muy importante y lo felicito. Bueno, yo en lo personal nunca pensé que iba a estar en el derecho laboral como tal, porque cuando yo estaba en la universidad, a mí me encantaba el derecho penal. Entonces todo se dio por un caso personal en el que a mí me despidieron del trabajo y me pagaron una liquidación, pero esa liquidación fue incompleta. Entonces, para que ustedes tengan una idea, tuve que demandar siendo estudiante de derecho. Entonces yo me inmiscuí, me empapé, fui viendo cómo es esa situación para mi caso personal y me encantó y me enamoré. Y más desde la perspectiva del trabajador, pero también ayuda al empleado. Entonces, por ese caso personal es que la vida me encaminó al derecho laboral. Pero te puedo decir que es por una rama muy bonita. Ya podemos asesorar a muchas personas, ayudar a muchas personas, tanto y tanto un trabajador o tanto un empleador. Wow, y por eso nos comentas, antes hacías derecho penal. Claro, o sea, yo me veía así. Entonces, es como que a veces dicen que en la profesión con la especialidad tú no le eliges, sino que te elige a ti. Entonces, más o menos ese caso se dio. Qué chévere. ¿Tú tenido un caso que usted haya tenido similar a lo que a usted le ocurrió? Claro, esa experiencia me sirvió a que más personas me busquen porque puse en el Facebook que gané el paso y como que mis compañeros empezaron de que también lo iban despidiendo, me empezaron a buscar. Entonces fue muy interesante porque como que fui creando a mis propios clientes y básicamente en algunos casos. Entonces con eso uno puede como que ir empezando y ya te das cuenta, ya te haces laboralista. O sea, nos dices entonces que por esa pequeña experiencia que te sucedió de tu trabajo, de alguna manera te llamó la atención a ti y seguiste derecho laboral. Claro, pero como cuando todos salimos de la universidad, somos todos. Entonces en mis tareas le faltaba poner civil, mercantil, nada. Pero yo sí les recomiendo a los abogados que van a comenzar que sí tengan una especialidad. O sea, que se dediquen a algo específico para que lo busquen de esa forma. Pero como digo, todos comenzamos haciendo de todo. Y la vida me va encaminando a que hagas algo específico. Qué lindo, claro, generalmente. Y doctor, ¿qué es lo que usted siempre le recomienda a los trabajadores cuando acuden a sus asesorías por cuestiones de que ha sido viciado algún tipo de contrato de trabajo? ¿Cuál es la primera recomendación que usted siempre les da? Bueno, a mí me sorprende bastante la falta de conocimiento de los trabajadores en general. O sea, es algo que debería existir una campaña. Por eso digo que estos podcasts son muy importantes, estos espacios son importantes. Porque hay personas que tienen 20 años trabajando y no tienen ni idea de cuál es su contrato. O hay personas que en realidad no saben qué va a pasar con su destino, si lo despiden, si renuncian, si hacen un visto bueno. Entonces, yo en lo personal te puedo decir que la persona cuando firma un contrato tiene la obligación, la empresa, de darle un contrato para saber las reglas del juego. Hay personas que le tienen miedo al reglamento interno de trabajo, por ejemplo, pero más bien a mí me gustaría que las personas sepan que tienen que conocer las reglas del juego. Es decir, si estoy en un trabajo, yo puedo hacer esto y esto de acá no puedo hacer porque me van a sancionar. Conociendo las reglas del juego, cuando una empresa te quiera sancionar, tú le dices, ¿por qué me van a sancionar si estoy dentro del marco, si estoy dentro del reglamento? Y evitamos con conocimiento los abusos, la arbitrariedad de donde venga. También puede salir un marco laborador, por ejemplo. Entonces el reglamento interno precisamente dice, oye, tú estás haciendo cosas incorrectas, te sanciono como un visto bueno, por ejemplo, o te compren una multa, etc. Pero la pregunta que hace Félix es muy buena. ¿Cuál es la recomendación que le da a un trabajador? Que tenga una copia de su contrato, que siempre esté leyendo el código de trabajo, claro, no como abogado, ¿no? Pero el reglamento interno sí. De pronto no me sé el código de trabajo porque obviamente no soy abogado, pero sí mi reglamento interno. Tengo que llegar puntual, tengo que hacer las cosas bien, tengo que cumplir con un determinado horario, tengo que respetar el horario de almuerzo, tengo que hacer una marcación. Entonces esas son las reglas del juego. Y si yo me porto bien en un trabajo, pues nunca tendré horas o las posibilidades son muy bajas de que tenga ayuda.
Y a veces hay casos de que existen personas que no saben qué firma o no han leído el contrato como tal. ¿Te ha pasado? Pasa bastante, hay personas que firman en blanco, por ejemplo. Hay personas que firman en blanco y después esa misma la renuncia. Y eso es algo ilegal, ¿ya? También firman un contrato y lamentablemente les cambian las páginas porque no saben subrayar. O sea, es cosas básicas, no tanto de un abogado, sino más bien de experiencias de vida. Entonces, la recomendación que se le pone a las personas es que tengan una copia de su contrato. Que lo que suele pasar, doctor, es que muchos trabajadores creen que están bajo relación de dependencia, probablemente lo que han firmado es un contrato de prestación de servicio. Claro, y también se lo disfraza. O sea, también puede ser que una persona, de ejemplo, un contador, ya un contador le diga, oye, tú eres contador y me vas a facturar. Ya, y el contador tiene que ir todos los días a la empresa, hace 8 horas diarias, recibe una remuneración, tiene un jefe. Entonces se cumple los requisitos del artículo 8 del Código de Trabajo, un trabajo indefinido. Pero nos hace creer que él tiene una factura y que él no tiene ninguna obligación. O sea, no tendría, en caso de determinar la vinculación, una liquidación o una indemnización, cosa que no es así. Pero si él sí cumple el cargo de contador, va una vez a la semana, factura, obviamente no tiene esa dependencia y obviamente es un contrato de servicios profesional. Así es. Pero básicamente hay que distinguir eso. O sea, si yo voy todos los días a la empresa, si yo recibo un sueldo con factura, obviamente es una simulación. Y eso podemos hablar más adelante de que los empleadores piensan que se ahorran y más bien puede ser un problema que puede hasta quebrar. Ok, te iba a hacer una pregunta de esas, pero más adelante entonces. ¿Alguna vez te ha tocado un caso de acoso laboral? ¿Algo interesante que te haya pasado? Claro, bastante. Las personas no saben distinguir cuándo es acoso o cuándo no es acoso. Acoso laboral, para tenerlo hoy en día en Ecuador, está muy avanzado en la legislación para poder combatir en prevención y también con la acción. Es decir, si yo voy a trabajar y me quitan las herramientas de trabajo todos los días, me aíslan, me ignoran, nadie me habla, es un potencial de que estoy recibiendo acoso laboral o hostigamiento. Pero las personas no lo saben identificar. Hay personas que piensan, es que me dan más carga de trabajo, pero no sabes que de pronto es para que tú te hostigues y renuncies. Entonces, aquí es responsable la persona que hace por acción o la persona que hace la omisión, que en este caso es el empleado, ¿no? Entonces, aquí la idea es que las personas tengan conocimiento, tanto un trabajador como un empresario. ¿Por qué? Porque el empresario no puede estar ni por enterado lo que los otros colaboradores están haciendo. Pero la multa pecuniaria va a ser para la representante legal. Entonces esas cosas tienen que evitarse. Pero sí me ha tocado casos. O sea, a mí me lamenta mucho leer o escuchar en asesorías que las personas acuden es de cómo le vulneran sus derechos y también denunciando o haciendo situaciones, más bien se empeoran las cosas. O sea, tú pones una denuncia o pones una queja, mandas un correo con la finalidad de decir, mira, está pasando esto, tomemos prevención, y por el contrario, más personas hacen el acoso laboral. Ecuador, en la gran mayoría de empresas, son familiares. Entonces, el motivo de tener una empresa familiar no es mala, es muy buena, pero tiene que profesionalizarse. Es decir, a veces hace tarea en tu mano la esposa, ya, jefe de producción el hijo, ok. Entonces pensamos que estamos en la casa y de pronto lo que dijo mi mamá es, y a veces no es así. Ya, cada departamento es responsable de la situación y no podemos tratar a los colaboradores como si fueran nuestros hijos. Entonces, si tú haces esa distinción, tu empresa familiar no va a tener problemas legales. Pero si tú tratas al trabajador como que fuera tu hijo, obviamente vas a tener problemas. Tienes que distinguir, si un trabajador está fallando, tienes que sancionarlo y tienes que vincularlo. Pero no lo puedes tener ahí como que él va a cambiar. No es responsable esa persona. Y claro, he tenido bastantes casos. Muy buena aclaración. Doctor, muchas veces hay ciertos trabajadores que, como usted lo comenta, ¿no? Como muchas empresas son familiares, a veces el jerárquico le da confianza al trabajador, le da como que más trabajo, pero a veces esa carga laboral ya se convierte también en acoso. ¿Y cómo ahí el trabajador puede diferenciar cuando tiene un jefe exigente y cuando es acoso laboral? Buena pregunta. Yo lo puedo distinguir en una forma en que, cuidado, se confunde que el famoso ponte la camiseta, ya, porque cuando
tú tienes a un trabajador de 8 de la mañana a 5 de la tarde y tú lo obligas a que se quede más tiempo, mucho cuidado. Porque si él está trabajando y pasa un accidente, va a tener un tipo de responsabilidad. Entonces, yo siempre considero que todo se tiene que respetar. El ponte la camiseta es muy bueno, pero no se puede abusar del ponte la camiseta porque se puede hacer una especie de hostigamiento. O por contrario, si yo le digo a la persona que se ponga la camiseta y no es que no se la quiere poner, sino que él también tiene familia, él también tiene que ir a su casa, él también tiene que hacer actividades personales, él lo puede distinguir como que fuera un acoso. Pero si tú lo dices de la siguiente forma, te vas a quedar 1 hora más, 2 horas más, te le voy a dar ofensa, entonces las cosas cambian, ¿no? El tema está en que las personas hagan las cosas en su tiempo, su contrato, y si hay una exigencia extra, por supuesto, tiene que ser remunerada, pues, ¿no? Pero no podemos tampoco decir haz y simplemente no recibir una remuneración, porque nadie puede trabajar gratis en el Ecuador. Muy bien, doctor. Muy buena aclaración. ¿Alguna? Sí. A ver, vámonos por el tema del IES, o sea, ¿qué errores ves con frecuencia en las empresas ecuatorianas? Como estamos hablando de las empresas de familia, que se ve más. Siento que por lo general muchos empresarios, como ya lo hablamos, realizan el tema de mejores prestación de servicios y no hacen un contrato de trabajo para no afiliar al IES a sus trabajadores. La informalidad es muy mala porque la informalidad trae problemas. Es decir, tú tienes a un trabajador 3 años sin afiliarlo y lo despides, él te va a demandar por el despido y también te puede denunciar ante la autoridad administrativa y hasta la fiscalía por la finalidad de la falta de afiliación, de aportaciones. Otro error común es que contratan a una persona, la afilian y a veces la despiden y siguen pagando las aportaciones y la del IES no te perdona y eso en un momento llega a una cotilla. Entonces, repito, la empresa familiar es muy buena, es bienvenida, que existan más empresas, más emprendimientos, pero sí tiene que tomar en una consideración al marco legal. Totalmente. O sea, eso sí no se puede desvincular. Como usted decía, cuando el momento de que hay que sancionar, hay que sancionar. Pues que dicen que el Código de Trabajo no es nada del trabajador. No es así. El Código de Trabajo, a pesar que tiene que ser reformado porque es muy antiguo, pero también tiene muchas herramientas para las personas que cometen errores, sacarlos, desvincularlos. Y no es nada malo. El problema está en cuando se quiere utilizar o mal utilizar estas herramientas con la finalidad de desvincular personas que tienen 10, 15 años trabajando para que no se acerque una jubilación patronal, por ejemplo. Esas cosas sí, de mi parte jamás me voy a prestar para algo así y más bien voy a combatir, como usted decía, el TikTok. El TikTok, yo en un momento dado hice un video, la típica no pegas, nadie ve el video. Luego no te casas y haces un segundo video y de pronto lo ve tu tía, tu abuelita, tu mamá, son las que te comentan, te dan el like, ocuparlas. Que apoyan siempre. Así es. Hasta que un día yo hice un video con una cartulina, porque no tenía pizarra, yo improvisé, hice como una cartulina y me mandó una liquidación. Mire, así tienes que hacer si te despiden. Y cometí un error porque el papel lamentablemente no se puede borrar. Me equivoqué en una y ya cuando me di cuenta tenía medio papelógrafo lleno. Rompe el papelógrafo y pongo, y así. Entonces ahí me compré una pizarra. Pero cuando yo subo ese video, al siguiente día, como 50.000 visitas, por ejemplo. Dicen, wow, mira, le pegaste. Yo nunca pensé tener tanto impacto en una red social y me viralicé. Y ahí empecé a hacer el tema de las liquidaciones. Y después dije, ¿por qué no enseñar los casos ganados? Entonces ganaba un caso y eso le dio confianza a la gente. Y llegó a un punto en que ya el TikTok me sostiene con clientes, ¿no? Pero yo te lo puedo decir de que tenemos que estar en las redes sociales y más que todo enseñarlos de eso, ¿no? Doctor, ya hablando exactamente de eso, de la vinculación y la cuantificación de las liquidaciones, ¿usted ha sido algún caso complejo donde se le ha, por el enredo de indemnización por despido intempestivo, por la indemnificación por desahucio, liquidación de las vacaciones, le ha tocado así un caso bien complejo en cuanto al cálculo? Claro que sí, obvio. Yo antes de entrar a un caso, yo lo estudio. O sea, yo tengo una responsabilidad. Pero lo que me gusta de dedicarme a derecho laboral es que ahora es más fácil. Y obviamente nunca voy a dejar de estudiar o aprender, ¿no? Pero te pongo una idea.
he visto errores muy comunes de abogados que no hacen laboral y piensan que laboral es muy fácil. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que una persona que es dirigente sindical, por ejemplo, lo despiden y tiene 30 días plazos para presentar la demanda. 30 días plazos, no esperar, 30 días plazos. Y resulta que los abogados, aparte de reclamar esa indemnización por el despido, indemnizadas, también ponen despido intempestivo, desahucio, vacaciones, todos los rubros. Desencubrimiento. Exacto. Entonces, ¿qué pasaba antes del 2021? Que te calificaban la demanda. ¿Y cuál es el problema? Que cuando la empresa contestaba como abogado especialista en laboral, se seccionaba. ¿Y qué pasaba con la persona? En 15 minutos de la audiencia perdía el caso. Entonces, lo que usted me está preguntando, obviamente, cuando viene una persona, como abogado, yo tengo que sacar la información a la persona. ¿Sí es? Porque él no me va a decir, porque él no es la responsabilidad de él, es la situación de responsabilidad mía. Y disculpe, ¿y usted en su trabajo alguna vez se afilió al comité? Claro, yo soy dirigente sindical. Ok, entonces tenemos que hacer otra situación. Y entonces esa información nace del cliente, pero la tengo que sacar yo. Y con eso yo me cuido en cuál es la cuantía, cuál es el rubro que tengo que hacer. Pero es mi persona. O sea, también una mujer, por ejemplo, muy delicada, pero yo le pregunto, disculpe, ¿esta es la liquidación en el caso de que usted es por el despido, pero cuando la persona es lactante, empezó así, ¿no? Ah, sí, mi hijo tiene 3 meses. Ok, entonces tenemos que hacer otro tipo de acción. ¿Dónde viene fundamental? Claro. Te pongo otro ejemplo también, cuando la persona tiene una discapacidad en la cédula. Entonces son cosas que ellos piensan que no tienen el derecho. Y obviamente tú sabes que esa indemnización se alza 18 resignaciones de la mejor. Porque las personas piensan que son 18 sueldos. No. Si yo trabajé 5 años y de esos 5 años yo ganaba $500, pero en un mes, en diciembre, por 15 horas suplementarias, como lo conocemos como las horas extras, etcétera, etcétera, yo gané $1000. Entonces, de ese rubro, tú lo tienes que multiplicar por 18, o sea, $18,000. Aparte de la indemnización por despido, por y todo. O sea, la pregunta que hace Félix es muy buena porque no me tengo que meter un caso y lo tengo que ingresar y ya. No, tienes que estudiar, tienes que analizar. ¿Qué pasa si el trabajador ya cobró esos rubros y solo tiene que cobrar una cantidad? No podemos actuar con mala fe los abogados de pedir $20,000 sabiendo que ya cobró 10. Entonces tenemos que impugnar el acta por lo que falte. Entonces son normas éticas que también están dentro de un abogado, pues, ¿no? Y también se da el que hay abogados que presentan demandas, trabajaste 3 años, por ejemplo, la cuantía cualquiera sabe que no pasa de $5,000, dependiendo del caso, ¿no? Pero supongamos que es una persona que le han despedido, son $5,000 de cuantía, ¿ya? Pero hay abogados que ponen $60,000. ¿De dónde sacan esa cantidad? Los jueces no se van a sorprender, la empresa no se va a sorprender porque tiene abogados especialistas en derecho laboral. No vas a sorprender a nadie, más lo que va a hacer es desilusionar al cliente porque piensa que se va a comprar una casa con ese dinero. Entonces la idea no es tampoco inflar las demandas con cantidades, ¿no? Los correctos. Ok, muy buena aclaración. Aquí ya escuchamos y vimos que cada tema es diferente, mujeres embarazadas, discapacitados. Tenemos diferentes modos de cuantificar esos términos. Pero también, mira, cuando tú haces esa diferencia, también como empresario que tiene una empresa, él dice, ya le pagué yo el despido intempestivo, entonces ese rubro no le tenemos que pagar. Entonces del lado del abogado de la empresa, también él puede decir qué cuantía paga y qué cuantía no. Pero siempre puede haber el conflicto. A eso voy yo. No significa que una empresa al despedir a una persona lo hace porque quiere respetar la ley, no. Hay un conflicto, algo pasó, algo sucedió y es normal en una sociedad civil como la que estamos nosotros de que suceda un conflicto. Entonces, como sociedad nos vamos a donde, al de la justicia. Pero no es que la persona te quiera hacer un daño o los abogados, no. Es un tema de diferencias, discrepancias. Actualmente eso como usted dice, ¿no? No hay que decirle al cliente lo que quiere escuchar, sino lo que la ley le puede dar. Por supuesto, porque ya te digo, las personas piensan que porque soy trabajador y ya puse abogado y gano 5,000, es 60,000 me dieron por ahí. No. Entonces tú tienes que educar también al cliente y decirle, no,
aquí esto es así porque lo justifico con este artículo de acá. Mira, por ejemplo, muchas personas no saben que el uniforme de trabajo es una obligación del empleador darlo. Y en muchas empresas te le descuentan al uniforme. Claro, puedes recuperarse y eso también, claro, pero puedes recuperar. Pero esas cosas no se las conoce. Los materiales de trabajo. Exacto, entonces son cosas como yo, estás en paz y que la gente se entera. ¡Ey, mira, a mí me contaban 20 años el uniforme, no sabía que me lo tenían que dar! Ya, o los empleadores también, con este espacio, se pueden enterar que tiene que dar una camiseta y no descontarla. Vos que puedes recibir alguna sanción. Entonces, también metiéndonos en ese tema, ¿qué errores ves con frecuencia en las empresas ecuatorianas o qué tan caro les puede salir a cumplir las disposiciones del IES? A ver, las empresas que están consolidadas, que respetan los derechos, ningún problema. Porque ellos al cumplir la ley, ellos en ese marco no van a recibir sanciones. Y si lo denuncian o le hacen una situación así, pues van a tener los descargos, los respaldos en los cuales no le va a llegar. Por ejemplo, un trabajador lo despide hoy. Mañana pone la denuncia al Ministerio del Trabajo. Entonces la empresa no va a recibir la sanción porque tiene un lapso de hacer un acto finiquito. Es que, oye, pero recién estamos en proceso. ¿Por qué? Aquí está tu acto finiquito en el tiempo. Entonces, repito, no significa que una empresa incumpla la ley. No, por contrario, si tú cumples la ley, esa situación no te va a perjudicar. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una empresa, un emprendedor, una persona que está creciendo, que de pronto dice, no, Juanito es mi trabajador de hace 5 años, él nada más me va a hacer eso. No, nunca esperes eso. Hay personas que saben que el empleador paga en efectivo, por ejemplo. Paga el 10º en efectivo, el 14º, el 13º, vacaciones en efectivo. Y de manera maliciosa le dicen al abogado, me pagó todo, pero nunca hay transferencia, un cheque, no hay nada, nunca hizo él eso, él confiaba en nosotros. Yo detesto cuando hacen las demandas y reclaman esos jugos conociendo que sí los pagaron. La carga de prueba se pone el empresario y la pone a correr, y como no pueden justificarlo, ¿qué va a pasar? Los obligan a pagar nuevamente. Entonces, mi mensaje aquí es para que el empresario cuide con su vida todos los pagos, tenga un contador, una persona que le lleve los rubros, que todo por transferencia, por cheque, todos los pagos tienen que tener un subtérmino. Si mañana me llega a denunciar y yo estoy cumpliendo, pues por contrario se va a archivar esa situación. Entonces ya te digo, esos son los errores como que más comunes, ¿no? Que no cumplan los contratos, que no afilian, ya son situaciones que te pueden llevar a multas administrativas en algún momento. Lo mejor es cumplir. Y muchas veces los empleadores, desconocen que tienen que establecer y cumplir un término para cumplir el acta de finiquito. O sea, nuestra legislación contempla que son 30 días, pero a veces lo hacen después de un mes o cuando ellos ya tienen el dinero, ahí recién emiten. Y bien, yo creía que ahí ellos tienen que obviamente, ¿o qué le puede decir usted, doctor, para que ellos eviten esta sanción? Mira, la comunicación es muy importante en todo. Hay empresas que reciben la notificación, el conserje, el mensajero, la recepcionista y no avisa a nadie. Se olvidó, se traspapeló y viene la multa, había cumpliendo. Pero es porque no hay una comunicación en que cuando llegue algo, inmediato la abogada se la empresa, inmediato a talento humano. Son situaciones que ha pasado y pasa y se la irán pasando, pero eso ya es escritura de la empresa. Y eso también entra en la formalidad. No solamente es decir yo firmo mis contratos, yo pago el IES, no. Es ser profesional en todo sentido, en todo campo, en todo aspecto. Así la empresa va a salir adelante. Y si pasa alguna situación, pues va a tener el respaldo. O si hay un conflicto, pues vamos a la justicia, que todos tenemos la convicción de que uno tiene razón, el otro no la tiene. Entonces sabemos que es un tercero, pues, el que toma la decisión, ¿no? Y hablando exactamente de usted y seguir a la justicia, pero también hay vías administrativas para resolver conflictos laborales. ¿A usted qué le parece? ¿Es beneficioso realmente el tema de la mediación, el arbitraje o la conciliación en materia laboral o directamente la vía judicial? A ver, esa pregunta es buena, pero yo siempre voy a invitar a que la mediación y la conciliación son unas herramientas muy importantes para descongestionar la justicia ordinaria. Pues sabemos que eso lo reconoce, le digo a los clientes, como que tú ves una sentencia, obviamente, y tú puedes ejecutar. Lo más importante del caso, cuando tú quieres mediar, para que te hagan una idea, de tanto de la empresa como del trabajador,
utilizamos la palabra ganar, ganar. Ya, entonces si yo tengo que recibir $10,000, pero la empresa en una consideración me está dando 8,500, sabemos que hay una diferencia, pero sabemos también que no tenemos un tiempo, ir a un proceso legal, o también saber si gana o pierde ese juicio, pues, ¿no? También con la mediación, tú ya tienes un dinero, y tienes que ver ahora cómo se ejecuta. La empresa te puede decir, mira, te voy a pagar los 8,500 en 5 partes, ¿ya? Te lo voy a pagar así, 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 así. O sea, ya es cómo lo va a pagar. O te puede decir, aquí está tu cheque. Ya, si te paga con un cheque los 8,500, pues firma, acepta y mira la página y sigue buscando trabajo por un lugar y sales de buenas. Pues sí, seguramente te dan la mano y listo. Pero si pone la empresa la condición de que tiene que ser en partes, porque tiene que pagar de una determinada manera, sí recomiendo a la ciudadanía que sepa esto. Primero, que ponga una cláusula de aceleración de pago, es decir, si a la primera cuota se atrasa o a la segunda, se ejecuta todo. Segundo, si la empresa hace un acuerdo porque ellos van a pagar, significa que tienen la capacidad de hacerlo de esa forma. Entonces no va a haber ningún problema. También puedes pedir que si se incumple se pongan $1,000 más, por ejemplo. Ya. 3. Que esto se haga siempre delante de un juez. O si va a un centro de mediación, pues hay un centro de mediación. Yo no recomiendo cuando se hace de manera verbal, que también pasa bastante. Entonces eso yo nunca recomiendo. Porque a veces decimos, no, yo confío en el ingeniero, en el abogado, de su compañía. Pero también esa persona puede decir, bueno, yo no fui un papel, me voy a atrasar este mes. Sí te paga, sí lo cumple, pero cuando le da la gana. Entonces yo considero que eso no debe ser así. Y también el respaldo de la empresa es que tiene un acta y gana también porque de vincula a un colaborador. Obviamente no le paga la totalidad del acuerdo, que eso se llama ganar-ganar, que el uno gana tiempo, el otro también gana flujo al pagar el quotes. La idea es que siempre se cumpla, pues, ¿no? La idea es que si pasó algo, algún conflicto, algún problema, es que eso se resuelva y se cumple. Pero el método de mediación es muy bueno. Lo que yo no estoy de acuerdo es que de pronto se lleve al arbitraje un trabajador, porque el arbitraje es costoso. Totalmente. Entonces, desde ese punto de vista, como que no invito a los temas de arbitraje, sí la mediación, sí la conciliación, me método alternativo para resolver conflicto totalmente. ¿Y una otra pregunta? ¿No? A ver, un consejo que quiera venir de tu parte hacia las personas que están comenzando ahorita en el tema de derecho laboral. Para los abogados, para el público en general. Bueno, cuando esté en un trabajo siempre tengan la honestidad de por lado. Es muy difícil hoy en día en el Ecuador ejercer una empresa. Es muy difícil pagar nómina. Es muy difícil cumplir con todas las obligaciones. Entonces, si yo voy a un puesto de trabajo, yo tengo que tener la capacidad para ese puesto. No es de aceptar por ir a un lugar de trabajo. Y segundo, mantener la honestidad y cumplir. ¿Ya? Eso es por un lado al trabajador. A un empresario yo le doy una recomendación de que capacite el personal que capta al talento humano. Porque muchas veces contratamos a un vendedor para un determinado punto, por ejemplo, que venda carros, por ejemplo, ¿ya? Pero de pronto el vendedor que yo contrato tiene experiencia en vender casas. Entonces yo considero que sí tiene que ser un perfil para que la empresa tenga ya personal capacitado. O si no, obviamente no podemos discriminarnos. Si le van a dar la oportunidad a una persona que trae, capacita. Y la capacitación no solamente es desde el punto de vista de lo que va a hacer, sino también servicio al cliente. Mira, a mí me pasa que yo en un centro comercial y yo veo en una isla que venden estuches de teléfono, por ejemplo. Ya. Y yo paso y yo veo que la persona pasa todo el día en el teléfono. Paso una vez, paso dos veces, paso tres veces y está chateando. Entonces yo me acerco y le hago una pregunta por el estuche y me dicen, no tengo. No hay. O va conmigo y te ves y dicen, no tengo sueldo. Entonces es una persona que tú te dijo, pero tú de aquí, ¿qué hacías? Yo hacía otra actividad. Claro, entonces está como que por una obligación y esa persona que está invirtiendo en ese espacio, pagando todo, es un perjuicio. Entonces de parte y parte tienes que tener esa orientación. Pues no puedes contratar a cualquier persona, tiene que ser una persona a lo que tú necesitas y después vienen los problemas porque tienes que despedirlo y tienes que pagarle y así desde... Justamente le iba a hacer una pregunta de esa, ¿cuál era el consejo que le iba a dar a los empleadores al momento de contratar a sus trabajadores? Yo puedo ser dueño de una empresa y yo vi un podcast que le hacen a Álvaro Novoa y él dice que él delega todo. Claro, él delega todo. Les digo así, yo delego todo y por eso tengo más de 200 empresas y esos gerentes ganan mucho dinero
pero yo lo delego. Así dijo, bueno, digo otra cosa, pero no. Y obviamente él, al decir que él delega todo, significa que él da una responsabilidad a una persona y esa persona tiene que darle a él un resultado. Entonces igual acá, si yo soy el dueño de la empresa, yo no puedo estar en todas las áreas de la empresa. Entonces delega el tema de talento humano a una persona que tenga la capacidad para ese cargo. Para que Y que esa persona busque el talento que la empresa necesite, para que después no tengan los lápices. Segundo, escuche siempre al trabajador, al conserje, al mensajero, a la recepcionista, al jefe y al gerente. Porque muchas veces se resuelven los problemas. Miren, nosotros la mayoría de veces pasamos más en el trabajo que en nuestra casa. Si en nuestra casa llegamos a dormir, a descansar. Entonces, las relaciones en un trabajo lo tenemos que medir con el clima laboral. Entonces, ese clima laboral, a veces del estrés, llega a un punto en que nadie se puede ver. Y esos conflictos internos llegan, por un lado, al dueño, o al dueño, y no se escucha la versión de la otra persona. Entonces, esos conflictos dicen, bótalo, despide. Y no es así. Hay muchos mecanismos para solucionar esos problemas. Y después las consecuencias son con dinero. Entonces yo sí creo que por más ocupado que tú seas, tienes que tener personal que te resuelva capacidad de problemas. Y esas son las recomendaciones que yo puedo dar. Siempre al margen de la ley, que no se asusten. A veces dicen, no, es que Ecuador no se puede todo. Ecuador es un país maravilloso, que todos salimos adelante, a pesar de las crisis y de todo lo que estamos pasando. Pero las personas que emprenden, que están creciendo, que hacen empresa, son las personas que hacen que el Ecuador sea mejor. Y simplemente tenemos que actuar de manera legal. Una cosa, a mí me gusta ver muchos temas de empresarios y yo veo, por ejemplo, cómo se desarrollan la cultura china, por ejemplo. Yo veo que ellos son muy trabajadores y no tienen tanto personal. Así es. Entonces, yo sí considero que a veces nos llenamos, abrimos un restaurante y cuando tenemos el mesero, 2 meseros, caera, 3 en cocina. ¿Y qué hace el dueño del negocio? Está en una mesa, lobeando, está saludando a la gente, que hace esa función, ¿no? Pero cuando se da cuenta que el negocio está abajo, tiene mucho personal, y eso es suelo, eso implica pagar local y pagar muchas cosas. Entonces tenemos que organizarnos. Todos podemos emprender, todos podemos hacerlo, pero tenemos que capacitarnos para hacerlo. Y yo creo mucho en la empresa privada, porque la empresa privada es la que genera mayor fuente de empleo. Y yo lo que considero es que tiene que haber una armonía o equilibrio. Así es, ni el uno es malo, ni el otro es bueno. Ni el uno es muy bueno, ni el otro es malo. Pues es un tema de equilibrio. En Alemania, por ejemplo, el sindicato se lleva muy bien con el comité de empresa se lleva muy bien con la empresa. Acá vemos que son enemigos y yo no entiendo por qué. Esas diferencias o esas situaciones de Ecuador tiene que superar. Tenemos que superar esas barreras. Y tenemos que buscar soluciones. Borrar muchos trámites engorrosos. Actualizar el código de trabajo. Pero lo más importante, nunca perder, mejor dicho, ya el erradicar la cultura de la trampa. De que el uno quiere trascender opacando al otro. Eso yo creo que debemos eliminar, no solo en derecho laboral, no solo en tu empresa, sino en todos aquí. Muy bueno. Sí, es que es idóneo todo lo que usted comenta, doctor, porque sobre todo la capacitación es muy importante que sea una herramienta esencial para que tanto los empleadores y los trabajadores puedan tener un ambiente laboral, como usted lo acabó de indicar, bueno y funcionable dentro de una compañía. Mira, ¿tú has visto la novela Betty la Fea? Claro, ese es el mejor ejemplo. Como 5 veces. Eso es un buen ejemplo de qué es clima laboral, por ejemplo. Y obviamente son otras épocas. Y esa novela ahorita, hoy en día, no permiten que algo así. Pero si tú recuerdas Armando, cuando él gritaba, por ejemplo, cuando él tenía esa costura de gritar, de que quise hacer lo que yo digo, pero estaba fallando en el profesional. Y eso llegó a un punto, un extremo, que esa empresa casi quiebra y desaparece. Nunca se vio la perspectiva de que despidieron a alguien, si se dan cuenta, siempre se mantuvo, pero en realidad eso no es así. Una empresa pierde clientes, pierde colaboradores, demandas, perjuicios. Entonces no se trata de manejar una empresa como que fuera mi casa, sino que tienes que delegar, tienes que darle la capacidad. Mira, por ejemplo, algo muy importante, Ruquito, Your Champ, okay. Él confiesa en un podcast que lo invitan y él dice que él, como él sabe todo de su negocio, él es fosforito, él es piota. Entonces él tenía problemas. ¿Qué hizo él? Delegó. Él delegó.
Y él lo que hace es que si un local falla, él se le carga al encargado. Como decía el gerente del local. Claro. Él no se va contra el mesero, él no. Él se va contra el responsable. Y él no lo igual, o sea, te das cuenta, tú empiezas con un negocio familiar, lo empiezas como emprendimiento, luego empiezas como una empresa. Y llega un punto en que tienes 300 trabajadores. Claro. ¿Y cómo tú puedes dormir tranquilo con esa responsabilidad social? Por eso te digo, la empresa es muy buena, genera fuentes de empleo, pero tienes nada más que ser lo más profesional. Y sacarnos ese chip de que no, que aquí no se puede, o que aquí la ley está en mi contra. No, señor. Aquí todavía podemos decir de que si un colaborador comete un error, tenemos herramientas como un visto bueno para poder disputar. Exacto. Si un empresario no me paga algo, pues me voy a la franquicia y lo más probable es que tenga la razón y me paguen mi liquidación. Pero que no tengamos ese paradigma de que tú eres malo y tú eres bueno, o tú eres bueno y eso es malo. Eso tenemos que erradicar. Muy buena explicación por el tema iba de que cuál es el consejo que les da a las empresas para evitar un juicio laboral o eso. Pero ya nos dijo que era mantenernos O sea, él es una capacitación. La petición es la vía más idónea y también tener esa habilidad de delegar. Esa porque delegar. Por ejemplo, nosotros como mierdas abogados, muchas veces tenemos asistentes y le delegamos cosas que ellos puedan hacer. O sea, tampoco le vamos a decir a un asistente que vaya a hacer cosas de abogados porque ahí ya obviamente hay cuestiones que ellos no van a dar dentro de su competencia. Me costó bastante leer. Me costó bastante delegar. Yo creo que muy perfeccionista en mis escritos y yo pensaba que solamente yo lo podía hacer hasta que te vas dando cuenta y vas aprendiendo que descongestionar ciertas cosas te va a ayudar. Y el problema de los abogados cuando iniciamos es que nosotros somos abogados y hacemos también de cortadores, de que la factura, hacemos de marketing, hacemos de todo. Entonces considero yo que tenemos que ser abogados. Y tenemos que tener personas que nos ayuden en las demás áreas, ¿no? Marketing, facturas, cobranzas, etc. Y yo he aprendido poco a poco y les puedo decir que me ha ayudado bastante de consejos de personas que han estado en la profesión. Uno de ellos me dijo, haz una tabla en horarios, no te das problema. Haz una tabla en horarios. Entonces ya no vas a estar con que, a él le cobré 200, a acá le cobré 500, no. Con una tabla en horarios es algo que esa es mi tarea. Eso es lo que... Y obviamente caso por caso. Claro. O sea, no se puede siempre tener ese estándar, pero ya te va a ayudar mucho a descongestionarte en algo como precio. ¿Y en qué me enfoco yo? En estar pendiente y cuidar mis casos, ¿no? Mi audiencia, mis términos, todo lo que tiene que conllevar a un proceso. Y cómo no, ya en lo más personal, doctor, ¿cómo es John Vázquez en una audiencia? Bueno, yo en lo personal cuando voy a una audiencia, yo trato de mantener una compostura seria. Yo no entro a reírme a la audiencia, yo entro muy serio, muy concentrado. Si el juez, la jueza hace una broma para romper el hielo, pues hago una pequeña gestión de esto noble, me río un poco, pero yo estoy muy concentrado. ¿Ya? Y evito comentarios personales de abogados que te los hacen con la finalidad de que tú tengas una distracción. Entonces mi enfoque en una audiencia es así, muy concentrado en lo que voy a hacer. Preparado y muy concentrado, porque al conversar con el uno, al conversar con el otro, uno se puede entrar a una distracción y pierdes el hilo. Y eso también puede ser estrategia de la contraparte, bueno. Pero yo soy así, yo llego a una audiencia y nunca a una audiencia por ir improvisando, nunca, jamás. Preferible, si te dieron el caso un día para otro, pues tienes la herramienta de decir que te permitan prepararte para otra oportunidad, pero jamás ir confiado en la audiencia, jamás ir sin leer. Yo creo que eso me ha ayudado a mí bastante en que las personas tengan confianza en mis servicios y se recomienden. Porque yo sí me reúno 2-3 días antes con una persona. Antes lo hacía un mes. Antes yo me citaba pero yo me di cuenta de que la persona se olvidaba. Claro, entonces uno va aprendiendo y ya lo cito 2 días antes. preparado y olvidado. Y te lo juro que la tecnología es tan bonita porque ahora uso ChatGPT. Y pongo, por ejemplo, las preguntas que voy a hacer yo y le pongo, ¿y cómo van a hacer las preguntas de la contraparte? Claro, vienes saliendo una idea. Una idea, entonces es muy bonito porque hay personas que nunca en su vida han estado en una audiencia, en una sala. Los abogados anotando tics. Y te pone nerviosa. Y como te pone nervioso, ¿qué pasa? Que como no estás preparado a que te haga esa pregunta, no es lo mismo que ir preparado a una posible pregunta. Entonces esto también es estratégico. Y yo leo bastante a Alfredo Cuadros.
ustedes lo conocen al abogado guayaquileño. Sí, él hace full herramientas de contrainterrogatorio y en procesal también leo mucho al doctor Mazón, que es de Quito, que él ejerce en Quito. Entonces, con esto yo he podido tener mejores argumentos, tener mejores herramientas. Y nunca olvidaré el consejo de Alfredo Juan, que un día él me comentó que la carpeta, lo que tú llevas a una audiencia, esos apuntes que uno hace en borrador, son los que te van a ayudar cuando la contraparte apele o cuando también te toque interponer un recurso. Claro, porque los abogados no podemos decir que todos los casos son de hecho y que todos ganamos. No, no es así. Así es. Entonces, si tú vas a interponer un recurso de apelación o vas a contestar o algo que la contraparte no fundamentó, ese borrador es el que te va a ayudar, porque recordemos que esa contestación va a ser en 4 meses. Entonces también tu memoria puede fallar. Entonces ese consejo me lo dio y lo comparto, de que a una audiencia no se va improvisando, a una audiencia se va preparado tanto el cliente como el abogado, porque el juez te puede hacer una pregunta y si no estás en onda, el proceso se te puede caer con la misma respuesta que tú das. Leía también bastante y decía que a veces hay que saber hasta cuándo callar, porque eso pasa en una audiencia. Entonces yo ya voy con ese enfoque, me voy preparado a eso. Pero hay tics de litigación que indican exactamente todo eso, de tener una buena compostura, de saber si es apropiado callar, cuándo uno tiene que hablar, cómo hacer un alegato de apertura, cómo hacer su alegato de cierre, o sea. Y en cuanto a eso, doctor, ¿qué consejo usted le daría a un abogado que recién se está inclinando por el derecho laboral, que va a tener una audiencia quizás con una empresa importante, con abogados que ya obviamente tienen más expertise en esta área? Mira, una vez yo hice un habeas corpus cuando recién me graduó y la contraparte era un juez. Obviamente tú accionas al juez, ¿no?, que da la prisión preventiva. Entonces yo pensé que el juez, por la trayectoria y la experiencia que tenía, me iba a aplastar en la audiencia. Y yo fui nervioso. Bueno, todos entramos nerviosos. Hasta el día de hoy yo tengo nervios. Yo creo que seguiría teniendo nervios. Eso es normal. Pero cuando uno ya desarrolla el enfoque, uno empieza a cortar. Como bueno, ahorita estamos nerviosos y después ya estamos hablando otra vez. No comienzas a improvisar ahí. Entonces lo que sí te puedo decir es que yo pensé que el juez me iba a aplastar en la audiencia. Pero yo me di cuenta, y no voy a decir el nombre, pues no, pero cuando él empezó a alegar, él estaba leyendo y le temblaban las manos. ¡Oh! No es que yo lo haya puesto nervioso a él, no. Lo que pasa es que él tiene un rol de juez, él no es litigante. Así es. Por ejemplo, un fiscal, ¿qué va a hacer eso? Un fiscal va y me aplasta también, y litiga y placetazo. No, yo litigo siempre el día por esto. Él busca. Exacto, entonces el jugador en cambio no litiga. Entonces ahí yo aprendí de que no se trata de los años, de la trayectoria, sino se trata de tu caso. En ese momento, cómo te preparaste, cómo hiciste. Pero si tú vas a improvisar, pues el que va a ser aplastado así. Oh, no digo que el juez lo hizo mal, no. Solo que yo fui con esa perspectiva de que iba a salir mal de la audiencia y no fue así. Pero entonces, si tú te enfocas en la contraparte, quién es, qué hizo, qué no hizo, pues ya vas perdiendo. Uno tiene que enfocarse en el punto y en el caso y cómo lo vas a armar. Pero tú me hablas de la audiencia. Pero el abogado no se destaca en la audiencia. El abogado se destaca antes de la audiencia, cuando preparan la demanda. Te pongo un ejemplo. Cuando yo con un caso, yo me entrevisto con la persona. Y como ya iba diciendo, le voy sacando información. Y hay abogados que no hacen laboral, que ponen hechos, pero 3 páginas. Y los abogados sabemos que entre más pruebas tienes que probar. Claro, así es. Entonces, ¿qué hago yo? Yo veo lo más importante de lo que me conversa la persona y voy armando mi teoría del caso. Esto puedo probar, esto no puedo probar, ni lo pongo. Listo. Y recordemos que en el laboral tienes 3 años para poder reclamar. O sea, bueno, despido ineficaz, tienes 30 días. Pero ese enfoque, como yo voy a armar mi caso, yo empiezo a preguntarle a él, ¿esto que me está diciendo qué pruebas tiene? Solo tengo un testigo. Ok, ¿usted cree que pueda conseguir más testigos? Déjeme hablar. Entonces, señores, el caso no se arma ese día, se firma y se presenta, no. Si tengo que darle una semana, si tengo que darle 15 días, pues nos tomamos el tiempo. Pero las cosas se hacen bien. Entonces, abogado, ¿sabe qué? Fui con un testigo, pero ya tengo 4. Perfecto. Abogado, ¿sabe qué? Estos papeles no los pude encontrar, ya los encontré. Perfecto. Si la ley te está dando 3 años para demandar,
sabemos que con el poder tenemos que ingresar ya con todos los medios de prueba. Así es. Si me equivoco yo. O me voy a equivocar, me va a pasar, pero yo hago mi escenario, a dónde voy a llegar, qué pasa si la contraparte me saca una prueba, cómo lo voy a contradecir, qué puede pensar el juez con lo que le estoy diciendo. Hay una anécdota ahorita que la gente dice, no, yo no notarizo los papeles, pues yo sí los notarizo, porque es una inversión pequeña. Sí, debería. Siempre. ¿Cuánto vale un documento materializado? 1,54. Y a veces hay personas que no gastan ni $10, pero mi prueba va tan sólida que nadie me la puede refutar, impugnar en una audiencia. Te pongo un ejemplo, yo voy con una prueba en copia simple, me van a impugnar y no va a anunciar por nada. Ahora dice que tienes que acompañarla con un CD, bueno, es una manera más técnica, pero si por 1,54 no voy a sacrificar, por $1.54 no voy a sacrificar el caso. Entonces, son cosas de que no es que yo llego a la audiencia, sino que ya antes de la audiencia las preparamos. Esa es una recomendación. Antes del caso es conversa, pregunta, como decía un profesor en la universidad, equivócate aquí. Cuando hacías hacer las simulaciones de audiencia, aquí equivócate. Pero cuando salgas ya es dinero, ya es prestigio. Así es. Entonces así feliz. Tuvimos un... Muy bien, doctor. Bueno, ya para terminar, ¿alguna pregunta? ¿Sí? No, por mi parte me ha aclarado, estoy contenta, muy satisfecha con sus respuestas. Yo estoy muy agradecido a usted por la invitación. Reitero, lo felicito de todo corazón. Su estudio jurídico con estos espacios va a ser muy reconocido ante la sociedad. Tenemos de Ecuador y por qué no por fuera con un derecho comparado. Y sigan con este emprendimiento porque les va a ir muy bien. Yo igual, para mí es un honor tenerlo aquí. Yo lo conozco a usted ya hace mucho tiempo. Conozco al profesional que es y es muy admirable lo que usted ha logrado. Y obviamente, o sea, nosotros también como abogados deseamos y aspiramos en algún momento tener esas mismas cualidades, esas mismas técnicas que usted nos acaba de brindar en este espacio. No, para mí es un honor, Fen. Yo lo que sí te puedo decir es que el mejor consejo, la mejor recomendación para los que se están iniciando en la profesión es que el mejor negocio es ser honestos. O sea, ese es el mejor negocio. Dormir tranquilos es el mejor negocio y nosotros como nueva generación de abogados tenemos que siempre decirlo y hacerlo, porque es la única manera en que la gente vuelva a creer en la justicia, que ustedes saben cómo está. Y nosotros tenemos que rescatarlo. Y el mejor negocio es ser honesto, decirle la verdad al cliente, como tú dijiste en parte del podcast. La gente quiere, o sea, solo quiere escuchar lo que ellos quieren, ¿verdad? Esa convicción. Pero cuando tú le dices no se puede, van a buscar otro abogado. Y de pronto ese abogado pues sí se puede. Pero la honestidad termina en ti. Y si ya le fue mal, va a decir, ¿por qué no le hice caso a Félix que me dijo que no? Entonces ya es una cuestión de que quede uno, de que nosotros no podemos llevar toda la corte. Tenemos métodos alternativos como la mediación y son herramientas muy válidas que las tocamos aquí, ¿no? Pero yo de corazón estoy muy feliz. Yo le deseo lo mejor a esta madre Carmen, a Félix, que son jóvenes brillantes, futuros buenos abogados, futuros profesionales en distintas ramas destacadas con su estudio jurídico, y tengo la convicción de que van a llegar a algunos lados. Muchas gracias, doctor. Yo le agradezco también al doctor John Vázquez por estar aquí, por darnos sus consejos, por explicarnos cada punto, cada detalle, por contestarnos las preguntas que le hemos hecho. Muy agradecida, he quedado satisfecha, la verdad, me ha gustado. No sé qué comparte aquí mi colega. Lo que acabé de mencionar, igual, si ustedes, espectadores que tengan alguna duda, pregunta, incertidumbres, lo dejan en la caja de los comentarios y nosotros nos vamos a encargar de despejarle cada duda que podamos leerles. Así es, exactamente. Comentarios abajito. Nuestras redes nos puedes encontrar como Premium Lex, Instagram, Facebook, TikTok. No te pierdes, Premium Lex, nos encuentras. Nos despedimos. Gracias por compartir con nosotros en este espacio educativo. Eso es todo. Y le agradecemos aquí a nuestro invitado especial el día de hoy. Gracias. Salud.